¿Alguna vez te has sentido atrapado en deudas, como si no hubiera salida? ¿Has tenido noches en las que no pudiste dormir pensando en las cobranzas, con miedo de perder todo lo que has construido? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Este vídeo fue creado para ti. Hoy contaremos la inspiradora historia de Anita, una mujer que enfrentó el peso abrumador de 50.000 euros en deudas, sin saber cómo salir de esa situación. Pasó por momentos de desesperación, pero encontró fuerzas en la fe, tomó medidas prácticas y vio cómo su vida se transformó completamente. En este vídeo descubrirás cómo la fe puede ser una herramienta poderosa para superar las adversidades, incluso los problemas financieros. Aprenderás que, aunque todo parezca perdido, siempre existe un camino. Y además de inspirarte con esta historia, obtendrás enseñanzas prácticas basadas en principios bíblicos que pueden ayudarte a organizar tus finanzas, recuperar la paz e incluso alcanzar la prosperidad. Entonces, te pregunto, ¿alguna vez pensaste que quizás Dios tiene un plan más grande para ti, incluso en medio de las deudas? ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe y comenzar tu transformación hoy? Quédate hasta el final, porque lo que escucharás podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Anita siempre soñó con ofrecer una vida digna y llena de oportunidades para sus dos hijos. Como costurera, dedicaba largas horas en su pequeño taller, buscando no solo mantener a su familia, sino también alcanzar la tan deseada independencia financiera. A pesar de todo su esfuerzo, parecía que la riqueza y la prosperidad siempre estaban fuera de su alcance. Con el tiempo, Anita comenzó a pensar que, tal vez, le faltaba algo más que trabajo duro. Sentía que su vida espiritual estaba debilitada, y eso la llevaba a cuestionarse si realmente estaba en el camino correcto. ¿La riqueza espiritual y la riqueza material no podían ir de la mano? Su vida parecía un laberinto en el que corría buscando una salida, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Fue entonces cuando surgió una oportunidad para expandir su negocio. La emoción la invadió. Con grandes sueños y mucho coraje, Anita decidió invertir en nuevas máquinas y comprar telas de alta calidad. Sin embargo, para financiar ese plan, recurrió a préstamos y tarjetas de crédito, sin una estrategia clara. Al principio, parecía una buena decisión, pero pronto comenzaron los problemas. Lo que Anita no esperaba era que su intento de crecimiento se convirtiera en una montaña de deudas que superaban los 50.000 euros. Esa situación la enfrentó a una realidad dolorosa: el peso de unas finanzas desorganizadas, la presión constante de los acreedores y la sensación de estar completamente sola. Anita aún no lo sabía, pero su fe y su visión sobre la prosperidad y la espiritualidad serían puestas a prueba. Con el paso de los meses, la situación de Anita se volvió insostenible. Las facturas no dejaban de llegar, pagos atrasados, intereses acumulados y llamadas de los acreedores que le robaban la paz. Cada llamada era un recordatorio del peso que cargaba. Anita se sentía acorralada, como si estuviera atrapada en un pozo profundo sin herramientas para salir. El taller, que antes era su fuente de orgullo, ahora parecía un símbolo de sus dificultades. Cada día que pasaba, Anita temía perderlo todo: su negocio, su hogar y hasta la confianza de sus hijos, que dependían completamente de ella. La sensación de fracaso comenzó a consumir sus fuerzas. Los 50.000 euros en deudas eran una realidad que Anita no podía ignorar. En lugar de caminar juntas, la prosperidad y la espiritualidad parecían cada vez más distantes. Su conexión con la riqueza espiritual estaba debilitada, y eso se reflejaba directamente en sus finanzas. Hubo un día, en particular, que marcó profundamente a Anita. Era una mañana común cuando recibió una carta de cobro que amenazaba con embargar sus equipos si no pagaba parte de la deuda en una semana. Aquello fue como un golpe final. Se sentó en el suelo del taller, rodeada de telas y herramientas, y lloró como hacía años que no lloraba. Anita comenzó a preguntarse: ¿será que Dios se había olvidado de ella? ¿Por qué, a pesar de tanto esfuerzo, su vida seguía estancada? En el fondo, sabía que algo debía cambiar. No se trataba solo de dinero o trabajo duro, sino de algo mayor, una transformación verdadera que comenzaba desde dentro. Lo que Anita no imaginaba era que el fondo del pozo, donde parecía que no había salida, sería el punto de partida para su increíble camino de superación. Anita sabía que no podía seguir así. Una noche, exhausta y sin esperanzas, se encerró en su habitación y, por primera vez en años, se arrodilló para orar. Sus palabras salieron cargadas de dolor y lágrimas. Dios, no sé qué hacer.
Muéstrame un camino. Necesito ayuda. Mientras oraba, algo extraordinario sucedió. Anita sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. En ese momento, comprendió que no estaba sola y que debía confiar en algo más grande que ella misma. Al día siguiente, aún impactada por esa experiencia, Anita decidió buscar respuestas. Durante una conversación con una amiga de la iglesia, fue alentada a meditar en un pasaje bíblico específico. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Estas palabras encendieron una llama dentro de ella. Anita comenzó a reflexionar sobre el verdadero significado de la prosperidad y la espiritualidad. Se dio cuenta de que había descuidado su riqueza espiritual mientras se enfocaba únicamente en los problemas materiales. Era momento de cambiar esa perspectiva. Decidida, integró la fe en sus decisiones. Anita organizó su rutina para comenzar el día con oración y buscar sabiduría en textos sobre finanzas bíblicas. Poco a poco, sintió que su confianza en Dios estaba siendo restaurada. Más aún, comprendió que la fe debía ir acompañada de acciones prácticas. Así, Anita dio el primer paso en su camino hacia la superación, creyendo que cada pequeño acto, guiado por la fe, sería parte del plan de Dios para transformar su vida. El cambio había comenzado, y Anita no imaginaba los grandes milagros que estaban por venir. A partir de ese momento de conexión con Dios, Anita comenzó a ver su situación con otros ojos. Aunque todavía estaba frente a una deuda de 50.000 euros, ahora sabía que podía transformar su realidad. El primer paso fue organizar sus finanzas. Anita tomó papel y lápiz y enumeró todas sus deudas, desde las tarjetas de crédito hasta los préstamos más altos. Fue doloroso enfrentarse a los números, pero entendió que reconocer el problema era esencial para comenzar a solucionarlo. Inspirada en los principios de las finanzas bíblicas, estableció prioridades, reducir gastos innecesarios, renegociar plazos con los acreedores y crear un plan para pagar las deudas poco a poco. Paralelamente, Anita buscó formas de aumentar sus ingresos. Comenzó a coser desde casa para vecinos y clientes pequeños, ofreciendo arreglos rápidos y personalizados. El boca a boca comenzó a funcionar, y pronto tenía más pedidos de los que podía atender. Entonces decidió levantarse más temprano todos los días para dedicar tiempo extra al trabajo, siempre comenzando con una oración para pedir sabiduría y fortaleza. Los desafíos no desaparecieron. Todavía había momentos en los que se sentía desanimada, especialmente cuando los cobradores insistían en presionarla. Pero, en esos momentos, Anita recordaba las palabras de Mateo 6:33, que la ayudaban a mantener el enfoque en la prosperidad y la espiritualidad, confiando en que Dios tenía el control. La comunidad de la iglesia también desempeñó un papel importante. Durante los servicios, Anita encontró apoyo emocional y espiritual. Algunas personas se ofrecieron para ayudarla con consejos sobre planificación financiera, mientras que otras la animaron a no rendirse. Allí fue donde Anita entendió el poder de la generosidad. Incluso en su propia dificultad, comenzó a ayudar a otras personas, ya sea con palabras de ánimo o pequeños actos de bondad. Paso a paso, las cosas comenzaron a cambiar. Anita logró pagar parte de sus deudas, vio que su negocio empezaba a crecer y, sobre todo, recuperó la esperanza. Cada pequeño logro era un recordatorio de que su camino estaba siendo guiado por Dios. El camino aún no estaba completo, pero Anita sabía que estaba más cerca que nunca de superar completamente ese desafío. Con el paso de los meses, Anita empezó a notar que sus esfuerzos estaban dando frutos. Aunque el camino era lento, cada pequeño avance le daba más fuerza para seguir adelante. Y fue en ese escenario que ocurrió lo inesperado, un verdadero milagro. Todo comenzó cuando una antigua clienta se puso en contacto con ella para hacer un gran pedido de ropa personalizada para un evento especial. El valor del pedido era significativo, casi suficiente para cubrir una parte importante de sus deudas. Anita vio en ello una oportunidad enviada por Dios. Con dedicación y fe, completó el trabajo antes del plazo, recibiendo no solo el pago completo, sino también recomendaciones para nuevos clientes. Esa oportunidad abrió las puertas a otras. Una colaboración inesperada surgió con un proveedor local, que le ofreció condiciones especiales para ayudarla a expandir su negocio. Era como si todo comenzara a alinearse de una manera casi milagrosa. Lo que antes parecía imposible ahora estaba al alcance de sus manos.
Anita entendió que estos acontecimientos no eran simplemente suerte. Reconocía la mano de Dios guiando cada detalle. Su compromiso con la riqueza espiritual y las finanzas bíblicas no solo reorganizó su vida financiera, sino que también transformó su visión sobre la prosperidad y la espiritualidad. Al saldar una parte significativa de sus deudas, Anita sintió que el peso se aligeraba. Pero el milagro no fue solo financiero. Recuperó algo aún más valioso, la confianza en sí misma y la certeza de que, con fe, todo es posible. El momento más significativo fue cuando Anita, al mirar su taller, se dio cuenta de que había vuelto a ser un símbolo de esperanza, ya no de desesperación. Su historia ahora era un testimonio vivo de superación y de la providencia divina. Anita sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero ese milagro le mostró que Dios estaba al mando. La historia de Anita no trata solo de superar una deuda de 50.000 euros, sino de descubrir cómo la fe y las enseñanzas bíblicas pueden transformar vidas. Su camino es un ejemplo claro de cómo la prosperidad y la espiritualidad caminan juntas cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras decisiones. La Biblia nos enseña, en 2 Reyes 4, 1-7, sobre la historia de la viuda y el aceite. Al igual que Anita, esta mujer enfrentaba deudas insostenibles y buscó ayuda divina. El milagro ocurrió cuando siguió las instrucciones del profeta Eliseo, usando lo que tenía a su alcance para multiplicar recursos. Este relato nos muestra que Dios trabaja a través de lo que ya tenemos cuando confiamos y actuamos con sabiduría. Otro principio esencial está en Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las gloriosas riquezas de Cristo Jesús. Anita lo vivió en la práctica al darse cuenta de que su confianza en Dios abrió puertas que nunca imaginó. Pero la fe por sí sola no es suficiente, es necesario actuar. La historia de Anita destaca 3 lecciones prácticas que todos podemos aplicar. Primero, organización financiera. Reconoce tu situación actual, crea un plan para pagar deudas y evita gastos innecesarios. Segundo, trabajo con propósito. Usa tus habilidades, sé creativo y busca oportunidades para aumentar tus ingresos. Tercero, generosidad y gratitud. Incluso en medio de las dificultades, ayuda a los demás. Esto fortalece tu fe y atrae bendiciones. Finalmente, Anita nos recuerda que la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino en una vida equilibrada entre las finanzas bíblicas y la riqueza espiritual. Esa armonía trae paz, propósito y una prosperidad duradera. Si estás enfrentando desafíos, recuerda que Dios nunca te abandona. Busca sabiduría en la palabra, ora con fe y actúa con determinación. Tu historia de superación podría estar a punto de comenzar. Ahora que has seguido el camino de Anita, te pregunto, ¿qué te está impidiendo comenzar tu transformación? ¿Es el miedo a dar el primer paso? ¿O tal vez sientes que tus dificultades financieras son demasiado grandes para superarlas? Ahora que has seguido el camino de Anita, te pregunto, ¿qué te está impidiendo comenzar tu transformación? ¿Es el miedo a dar el primer paso? ¿O tal vez sientes que tus dificultades financieras son demasiado grandes para superarlas? Piensa en los conceptos que hemos explorado aquí: organización financiera, fe en Dios, trabajo con propósito y generosidad. ¿Cuál de estos pasos necesitas implementar ahora mismo? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a confiar en que Dios puede transformar tu realidad, tal como lo hizo con Anita? Muchas veces nos quedamos paralizados por la incertidumbre, pero el verdadero cambio comienza cuando reconocemos que no podemos hacerlo todos solos. Prosperidad y espiritualidad van de la mano, y Dios desea que vivas una vida de abundancia, no solo financiera, sino también espiritual y emocional. Si estás listo para cambiar, reflexiona sobre todo lo que has escuchado en este video. Toma papel y lápiz, ora, planifica y comienza a actuar. Tu historia puede ser la próxima en inspirar a otras personas. Entonces, te pregunto, ¿vas a quedarte donde estás o darás un paso de fe hacia la transformación? Si la historia de Anita te pareció inspiradora, necesitas ver el vídeo anterior, donde contamos el camino de Lucas. Salió de las drogas y vivió una transformación increíble, algo que solo la fe puede explicar. Haz clic aquí y descubre cómo Dios también actuó en su vida. Estoy seguro de que te emocionarás y aprenderás aún más sobre cómo la fe puede cambiar cualquier situación. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias transformadoras. Dale like si este vídeo te habló al corazón y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy.
Juntos, podemos compartir esperanza e inspirar a más personas a descubrir la verdadera riqueza que viene de la fe.